Cuando el misterio de las reacciones atómicas se conjuga con el impredecible ajedrez político, el resultado se llama poder. Y entonces el poder de la fisión nuclear se convierte en el tesoro, en la meta del control. Las 6 potencias del mundo levantaron las sanciones a Irán en el 2015 a cambio de que nunca quisiera Irán una arma nuclear. El famoso acuerdo fue abandonado por Donald Trump y el acuerdo comenzó a morir. Irán denunció la pasividad de los demás firmantes, pero no pasó nada. Hasta que hace unos días todo cambió. ¿Por qué? Veamos. Soy Roberto de la Madrid y esto desde el lugar donde se escribe parte de la historia del mundo, detrás de la razón. Mientras Estados Unidos no quite sus sanciones y vuelva al acuerdo nuclear, jamás vamos a negociar, dice Irán. Irán da el quinto paso y renuncia prácticamente a los puntos esenciales del acuerdo nuclear. Si los otros no cumplen, yo tampoco, dice Irán. Irán dice que ya no tiene ninguna restricción para enriquecer uranio, ni en cantidad, ni en calidad, ni en nivel de radioactividad. Europa se apanica, lanza el llamado mecanismo de disputas y acusa a Irán de no cumplir el compromiso nuclear ni de enriquecimiento de uranio. Los europeos podrían llevar su disputa ante el Consejo de Seguridad de la ONU y reimponer sanciones mundiales contra Irán. Irán amenaza. Si llevan la disputa al Consejo de Seguridad, nosotros abandonamos el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. از روز آغاز اجرای تعهدات طرف مقابل ما کارشکنی به اشکال مختلف و در دوران ترامپ این به اوج خودش رسید. توی NPT کشورهای متعاهد حق این رو دارن. اگر احساس کنن منافع ملیشون در گرو ادامه وضعیت نیست، میتونن به راحتی خارج بشن. این یکی از گزینه‌های محتمل جمهوری اسلامی است. Irán envía un documento de 14 páginas a Europa. دکتر ظریف یک نامه 14 صفحه‌ای حقوقی و مستدل راجع به همین موضوع به جناب آقای بورل نوشتن و استدلالات حقوقی آوردن و توجیهات اونها رو کاملا زیر سوال بردن. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior, se reúne con el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Informa que Europa dará tiempo indefinido al mecanismo de disputas para evitar la muerte del acuerdo nuclear. France, Germany, United Kingdom doesn't mean that these countries want to go to the Security Council in order to definitely cancel the nuclear deal. Europa espera que Irán cumpla las cláusulas nucleares e Irán quiere ver pasos económicos positivos. Irán anuncia que está listo para negociar. Irán sigue comprometido a trabajar con la Unión Europea en vistas de resolver los problemas y si otras partes implicadas en el acuerdo cumplen plenamente con sus compromisos, Teherán volverá a cumplir con los suyos. Hassan Rouhani, presidente de Irán. Todo esto cuando se revela que Estados Unidos ha desplegado sus submarinos nucleares con una nueva arma. Se trata de misiles balísticos con una arma de campo nuclear bajo, que si bien no arrasan un país, son para paralizar al enemigo. Según la revista National Interest, en un posible conflicto, cientos de misiles de Irán podrían causar un daño masivo a las bases de Estados Unidos. La revista Newsweek alerta que aunque esté bajo impeachment, una arma nueva en las manos de Donald Trump podría provocar una crisis nuclear contra Irán.
Pues ahí está el documento para que usted lo revise varias veces ahí en YouTube, como siempre le digo, con su cafecito. Muchísimas gracias a usted siempre por estar ahí detrás de la pantalla, detrás de nosotros, echándonos, como se dice en México, porras, energía, buenas vibras, críticas y comentarios. Muchísimas gracias. Saludos en especial al niño que le decía ayer, Ali López, que nos ve desde Washington. Imagínense, a los 11 años está viendo Detrás de la Razón. Gracias y felicidades a su familia. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos ahí, dos maestros que admiro y respeto mucho. Ya sabes que a ti te admiro mucho, Francisco Javier Martínez López, analista internacional allá en Madrid, y Axier Amo Izarra, usted lo conoce muy bien, periodista agudo siempre, allá también en Madrid. Francisco, comienzo contigo. A los dos les digo, tenemos muchas preguntas y poquito tiempo, así que pues si comprimen sus respuestas, que son siempre muy iluminantes, iluminadoras, pues gracias. Francisco, ¿qué pasó? Irán estaba muy enfadado con Europa, pero ahora el presidente Rouhani dice que está listo para cooperar y negociar con Europa. ¿Qué vino a decirle Josep Borrell al presidente Rouhani? ¿Cuál es realmente la evolución o la deriva o el derrotero de Irán? Por favor, Francisco. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Izarra, buenas tardes, audiencia. Lo que ha venido a decir primero es un gesto que Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, haya hecho el primer viaje de su encargo de representante de la política exterior de Europa a Irán. Lo ha hecho porque, si bien Irán siempre ha tendido la mano, primero ha sido fiel cumplidor del pacto del 2015. Todos los pactos en derecho internacional tienen dos principios base consuetudinarios desde siempre, que son el pacta sunt servanda, es decir, los pactos deben cumplirse, y siempre que exista la buena fe y la equidad y la contrapartida, y luego el rebus sic stantibus, es decir, mientras que las cosas permanezcan como estaban desde el inicio. ¿Qué quiero decir con estos dos principios? Pues que primero Estados Unidos, una de las partes, se sale unilateralmente y empieza a imponer sanciones y sanciones y sanciones. Ya vemos que la última ha sido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El jueves pasado Washington ha impuesto, para seguir torpedeando, sanciones a la Organización de la Energía Atómica de Irán. Entonces, claro, a todo esto el jefe de la diplomacia, Irán, ha estado advirtiendo desde el 2018, estamos viendo que desde el 2018 hubo 3 cartas al antecesor de Borrell, a la señora Mogherini, que vuestro representante de Asuntos Exteriores, Zarif, envió el 10 de mayo, el 26 de agosto y en noviembre del 2018, diciendo, ojo, que no se está cumpliendo por la contraparte vuestra, tanto la Unión Europea como por supuesto Estados Unidos, que lo había abandonado unilateralmente el pacto, y estamos teniendo más sanciones. Por lo tanto, lo que ha ido Borrell, para terminar esta primera parte, allí ha ido primero a reducir las tensiones, a buscar oportunidades para soluciones políticas a la crisis actual, pero no basta con los gestos, y ahí estoy totalmente con vuestro presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior, Mojtaba Sonur, que dijo: Irán tomará el próximo paso, y sería el 6º paso y paso definitivo, si la visita de Borrell se queda simplemente en un mero gesto. Importante el gesto, pero no bastan ya los gestos, sino cumplir con las contrapartidas a las que se obligaron en el 2015. Que estuviéramos jugando a caras y gestos, ¿verdad? A ver, Axier, los países europeos activaron el mecanismo de disputa. Irán amenazó: si lo llevan al Consejo de la ONU, entonces abandonamos el tratado de la no proliferación de las armas nucleares. La pregunta: ¿le dolió la amenaza a Europa? ¿Sintió miedo Europa? Además, dijo el presidente Rouhani que si llevaban al Consejo de Seguridad de la ONU, ya no solo los soldados estadounidenses estarían en peligro, sino también estarían peligrando su vida los soldados europeos en la región. ¿Le dio miedo a Europa o qué pasó? Porque estaban muy enojados con el mecanismo de disputa contra Irán. ¿Qué pasó?
Hombre, yo creo, mira, voy a tomar en este caso el ejemplo antes de juego de azar, no de cartas que estaba realizando mi compañero, y creo que en este momento pues ha sido más también igualmente una partida de póker donde tú pues lanzas una serie de apuestas, una serie de intentas también como amenazar, ¿no? Pones también cara de póker para que no se vea cuál es tu partida maestra, o incluso pones contra las cuerdas a tu oponente para ver cómo reacciona. Yo creo que en este caso, cuando Europa, la Unión Europea, anunció la puesta en marcha de ese mecanismo de disputa, que realmente yo creo que lo hizo con la boca pequeña, porque realmente tampoco se llegó a establecer físicamente, ¿no? Y a decir claramente, vamos a ponerlo en marcha, que llegue al Consejo de Seguridad de la ONU y que sean en la ONU donde realmente tomen cartas en el asunto, para más muestra el botón, y en ese caso que ellos decidan si vamos a imponer más sanciones a Irán o menos sanciones a Irán. ¿Qué hizo Irán por su parte? Pues obviamente tomó el testigo y lanzó una apuesta mayor todavía, que claro, entonces ha pillado a contrapié a la Unión Europea, que en este momento pues ha sido, digamos, el partícipe de ese interés y ese órdago lanzado por Estados Unidos, que ya misma recapacitó, y vemos ahora mismo que Josep Borrell lo único que ha hecho ha sido recogerle el testigo de los dirigentes de la Unión Europea, que llevan más de un mes diciéndole a la Unión Europea que por favor de una vez por todas se planten, que por favor de una vez por todas sean garantes de los intereses de los propios europeos, y que por favor que no se dejen arrastrar por una hoja de ruta sin nombre, sin marcado, y sobre todo sin un proyecto de relaciones exteriores común que pueda desarrollar Estados Unidos. Por una vez por todas hemos visto que la Unión Europea parece ser que está recapacitando. La Unión Europea ha cambiado y ha marcado un nuevo registro en su hoja de ruta, un nuevo registro en ese proyecto, ¿no? Porque quiere no solo para Europa, sino también para terceros países, donde realmente veamos reflejados los intereses de la Unión Europea, y que esos intereses, por cierto, sean alejados por parte de Estados Unidos. Hemos visto y hemos entendido que Irán, asumiendo sobre todo su compromiso de cara a ese acuerdo firmado en 2015, que volvemos otra vez a insistir, y tú lo decías en la introducción, fue torpedeado desde el principio, fue boicoteado desde el principio por parte de Estados Unidos. Bueno, no por parte de Estados Unidos, sino por parte de la figura de Donald Trump, que en ningún momento vio con buenos ojos ese tratado alcanzado después de tantos años de negociación, y vemos cómo intentó socavar en todo lo que podía ese acuerdo. Y vemos ahora que la Unión Europea va a reaccionar. De todas formas, Josep Borrell nos acostumbra a tener una de cal y una de arena, que es lo que estábamos esperando durante todo este mes, que se posicionara de una vez por todas y que realmente marcara el territorio, que realmente marcara de una vez por todas que la Unión Europea está aquí y que también tiene que escucharse. Bien, ahora hablando de gestos, Francisco, pues vamos de los gestos a los hechos. El señor Josep Borrell dijo que hace unas horas aquí en Teherán que esperan que Irán regrese a cumplir perfectamente el acuerdo nuclear, pero Irán también dejó claro que con gusto regresa a sus compromisos nucleares si ve pasos positivos económicos, lo que tú estabas diciendo, Francisco. Aquí viene la pregunta: ¿regresará Irán a cumplir cabalmente el acuerdo nuclear cuando no habrá pasos positivos económicos? ¿O cómo los gobiernos europeos obligarán a las empresas europeas a ignorar las sanciones de Donald Trump y comerciar con Irán? A ver, dime, Francisco, ¿cómo le va a hacer el gobierno europeo para obligar, por ejemplo, a la petrolera Total a regresar a Irán? Parece que todo, tarde o temprano, el acuerdo pues morirá, ¿no? A solo que Trump pierda las elecciones, y ahí sí, quién sabe. Además, a ver, contéstame ya los hechos, ya no los gestos, Francisco. Con política de gestos no sirve, porque lo que está haciendo Irán es cumplir con el tratado, incluso cuando se está retirando temporalmente. Está aplicando el párrafo 36 del acuerdo, que permite a una parte en ciertas circunstancias dejar de cumplir el acuerdo si la otra parte está fuera de ese cumplimiento. Es decir, hasta ahora, incluso con las retiradas temporales y con el, ¿cómo decirlo?, producir uranio enriquecido más allá del 3,67% establecido en el acuerdo, y ya no se adhiere al límite de los 300 kilos o 660 libras impuesto por el acuerdo para las reservas de uranio, está haciéndolo en base al propio acuerdo, párrafo 36, repito, y además he dicho antes los dos principios latinos de los pacta sunt servanda, sí, pero el rebus sic stantibus. Por lo tanto, la realidad, que es el artículo 62 del Convenio de Viena de interpretación de los tratados, es decir, no hay contraparte. Entonces, ¿cómo se va a pedir a quien está cumpliendo desde el 2015 y está recibiendo sanciones como la que he dicho al principio solo con un gesto? No basta con que sea una visita del nuevo canciller exterior de la Unión Europea a Irán, no basta con el reducir las tensiones. ¿Cómo le va a hacer Europa para obligar realmente a la Unión Europea?
La Unión Europea no ha logrado en todo este tiempo el mecanismo de pago fuera de lo que quería, fuera del dólar y fuera de SWIFT. Es decir, si no lo ha logrado y las compras de petróleo no se materializan y las inversiones europeas no se materializan, el acuerdo es papel mojado y sería una falsedad que uno de los firmantes, que sí está cumpliendo los otros dos firmantes, Rusia y China, en cierta medida con el acuerdo en la implementación de acuerdos comerciales y de inversiones en Irán. Porque estoy pensando en lo que ha dicho el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia el día 21 de enero con respecto a que ha advertido a la Unión Europea de las consecuencias devastadoras si remite a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. Y estoy hablando de las palabras de Sergei Ryabkov. Por lo tanto, o Europa se pone las pilas y muy rápidamente, en menos de 60 días ya, porque es un reloj que va ya menos de 60 días, o el acuerdo ya no existirá, pero no por culpa de Irán, sino por culpa de pero Europa, mi pregunta, que se ha Francisco, acongojado, digámoslo. Sí. Déjame ver, a ver que nos conteste Axier y después me contestas, Francisco. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer Europa para obligar a las empresas a que comercien con Irán? Porque el problema no es del gobierno, a lo mejor sí quiere, pero ¿cómo le va a hacer para obligar? Y es más, esto que me citabas de la autoridad rusa, pues también es un buen gesto, son gestos, porque cuando aplicó las sanciones Donald Trump, la empresa rusa Rosatom salió corriendo de Irán. O sea, ¿cómo le van a hacer Axier? A ver, porque si no tienen algo en concreto, pues el acuerdo se va a morir. Obviamente tenemos que ver lo siguiente, ya no es como decíamos antes, no es cuestión de hechos, sino de, o sea, no es cuestión de actos, sino de hechos. Y una circunstancia básica. Ahora mismo lo que están haciendo, por ejemplo, ya no estamos hablando de Europa, hablamos de Francia y de Alemania. Francia y Alemania se encuentran más en dos posiciones, digamos que ya no es como lo que ocurría antes. Macron se enfrenta a un nivel de baja popularidad, a un nivel de baja importancia, a nivel de relaciones internacionales y sobre todo de política exterior, y ahora mismo ya no es el amiguito, entre comillas, entiéndaseme, de Donald Trump, y Alemania se encuentra con una Angela Merkel en posición de salida. Ambos países necesitan ser otra vez referentes de la Unión Europea. ¿Cómo son referentes de la Unión Europea? ¿Qué es lo que quieren alemanes, franceses y europeos? Que esos países capitaneen, garanticen un frente común frente a los intereses de Estados Unidos. Y más, no olvidemos que otro país firmante es Reino Unido, el cual se encuentra desde el día 31 en Brexit y encima es socio número 1 de Estados Unidos. Con lo cual, la amenaza, el enemigo, entre comillas, está dentro de la propia Unión Europea para torpedear ese acuerdo nuclear. También tenemos que ver lo siguiente, las palabras de Ryabkov, como dice mi compañero, es en base a una estrategia futura. Rusia ya está empezando a mover esas fichas que de tanto le estábamos pidiendo en los últimos tiempos, que no había aparecido para nada, y sus declaraciones y su posición siempre había sido muy tenra. Antes hablabas de Total, pero hablamos también de PGA, esta central automotriz que ha perdido en un balance comercial más de 9.200 millones de euros, que era una empresa automotriz instalada en Irán que estaba teniendo beneficios y que hemos visto de la noche a la mañana como las sanciones y la cobardía, en aquel caso de Emmanuel Macron, pues ha dado al traste con un proyecto en común. También vemos Josep Borrell, no lo olvidemos nunca, se tuvo que enfrentar a las sanciones siendo ya ministro en España, esas sanciones de la compra de petróleo que Estados Unidos nos forzó a abandonar, siendo un acuerdo muy beneficioso para España para tener que comprar o bien a parte argelina o bien a parte estadounidense. Bien. Obviamente las empresas estadounidenses intentan tirar lo suyo, como era la Unión Europea enfrascada en una nueva crisis política, en una recesión brutal que va a volver otra vez a venir, pues tienen que buscar su nuevo mercado. Y el mercado floreciente de Irán era un mercado muy beneficioso frente a los intereses de Estados Unidos. Pues sí, pero con lo que me dices, con más razón, no creo que puedan respetar el acuerdo las empresas europeas porque están para recesión y entonces Trump les caería con más sanciones, no sé por dónde. A ver, ya nos vamos, un minuto para cada uno porque ya hay muchas preguntas. Te pregunto, Francisco, todo esto sucede en un inicio de año muy peligroso, incluso a punto de desatar una guerra. ¿Qué se mueve debajo de lo que no vemos? Me refiero no solo a las sanciones, sino que es muy curioso que en estos momentos se sepan dos cosas, que Estados Unidos ha desplegado un arma nueva en sus submarinos nucleares, hablo del misil con campo nuclear de bajo espectro W-76-2, y hablo también de que se revelan detalles del ejercicio Global Thunder 17, del cual antes no se hablaba. Este ejercicio es de cómo Irán hunde un portaaviones de Estados Unidos y ataca a los marines con armas químicas, y cómo Estados Unidos atacaría con las nuevas armas W-76. Dice el Pentágono que es un
elemento disuasorio para que Irán no se le ocurra hundir un barco. Pregunta qué se prepara o qué se ha preparado o hacia dónde no queremos ir, Francisco. Pues muy rápido y complementando a la información que acabas de dar. Tú dices lo del 2017, yo he accedido al documento de la nueva postura nuclear del 2000 memorándum que ya había hecho James Mattis del 2018, son 100 páginas. Pero es que aparte de este memorándum del 2018, la realidad de facto es que el USS Tennessee, desde el 29 de enero, ese submarino tiene desde la base de Kings Bay, Georgia, en teoría tendría que haber estado solo en el Atlántico, está en el Índico y tiene una nueva ojiva que es el V-76-2 de bajo rendimiento. Hay 20 misiles en ese submarino, de los cuales una o dos misiles, cada misil tiene posibilidad de 8 ojivas y tendría una o dos de esas 8 con 5 kilotones, y esto lo dicen que es para hacer que la amenaza sea creíble. Dicen que la escalada nuclear de bajo rendimiento es para que conduzca a una desestabilización. Eso en manos de un señor llamado Trump, un submarino nuclear con misiles de bajo rendimiento pero de 5 kilotones que está en el Índico apuntando a Irán, es una locura. Sí, Axier, ¿por qué los europeos en algún momento vieron a Estados Unidos y a Irán como los rebeldes? O sea, a Estados Unidos que abandonó el acuerdo nuclear y luego ven a Irán que abandonó sus compromisos nucleares. Explícame, desde esa postura, ¿Europa puede decir que ellos no abandonaron el acuerdo y que Estados Unidos e Irán sí? Dos, en todo acuerdo, como dijo Irán, lo pusimos ahí en el reportaje sobre las armas nucleares, cuando el acuerdo afecta a los intereses de un país, se puede abandonar. Bajo esta postura, Estados Unidos entonces tendría el derecho de abandonarlo, aunque afectara su credibilidad, pero te pregunto, ¿era su derecho? ¿Y por qué Irán no hizo lo mismo que Estados Unidos? Lo abandonas, pues yo también. Se podría ahorrar tanto tiempo, tanto ataque. Finalmente muchos políticos opuestos a Rouhani no querían el acuerdo nuclear, por favor. Sí, pero mira, te contesto por lo segundo que me estás diciendo. Si Irán en ese caso tomara cartas en el asunto y abandonara el acuerdo, el culpable sería Irán. No lo olvidemos nunca. Aquí la víctima en estos momentos es Irán, porque Estados Unidos ha salido de forma unilateral. Y segundo, refiriendo a la primera parte, ya no los pusieron. Firmar y cumplir también. Creo que se fue el audio. Francisco, pues ya para que remates, Francisco, ¿qué hay detrás del abandono del acuerdo nuclear por parte de Donald Trump? ¿Era su odio a Obama? ¿Era su odio a Irán? ¿O es que es algo mucho más grande que solo el odio a Irán? Lo pregunto por todos los movimientos que estamos viendo en este momento en la región, incluido África y Libia. Por favor, Francisco. Es todo un nuevo, es como el llamado plan de paz Trump, el Deal of Century. Es realmente crear un nuevo mapa tanto en Oriente Medio como en el norte de África. Es el apartheid permanente propuesto para Palestina. Es la derecha mesiánica fanática unida al sionismo más radical. Tiene un plan para reorganizar todo Oriente Medio y para, de hecho, hasta entregar, están ya el títere Trump en manos de Netanyahu, e incluso hablando de entregar el Sáhara a Marruecos a cambio de un reconocimiento de Marruecos a Israel con los ojos tiernos. Entonces es un plan que afecta a todo el Magreb, como también afecta a Oriente Medio. Por lo tanto, el Deal of Century es el apartheid permanente para Palestina, pero también la entrega de los saharauis. Dios. Axier, te quedan 30 segundos. Un apunte solo haciendo referencia a lo que dice mi compañero. Tengo la esperanza y creo que tengo la convicción de que ahora Josep Borrell ha metido el miedo en el cuerpo tanto a Israel como a Estados Unidos al hablar de que la Unión Europea no reconoce la expansión israelí y los territorios ocupados desde el año 1967. Ese es el único, pues digamos, la esperanza que me queda, y sobre todo que Borrell va este viernes a la ONU, donde realmente será escuchado. Bien, gracias, Axier, un abrazo. Francisco, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Tera. Finalmente, pues fue aprobado el tema. ¿Cuál tema? Pues el que le venía prometiendo. Y mañana, lo que le prometí, en el misterio de las reacciones moleculares, en este caso no la fuerza nuclear, sino en el campo de la biología, en el misterio de ese mundo microscópico, una parte de la materia está avanzando. Tuc,
tuc, tuc, tuc. Sí, para comerse a la vida. Y avanza con rapidez para comerse al mundo entero. Es un virus y se llama coronavirus. Y además de estar matando a la gente, amenaza con una crisis económica mundial. ¿El coronavirus es una reacción de la naturaleza misma? ¿Es parte del ser humano? ¿O se puede usar también como un arma? Mañana aquí en Detrás de la Razón, no se lo vaya a perder.